Bien, tema de distribuciones de probabilidad en las cuales tenemos que manejar probabilidad y estadística. Entonces, eh, voy a empezar repasando un poquito de tercero porque hay distribuciones discretas y distribuciones continuas. Esta, por ejemplo, es continua. Veis aquí el histograma. Empiezo con una discreta porque aquí habla de los gráficos, diagramas de barras, histogramas, pero no ha puesto ninguna discreta. Entonces yo voy a poneros una discreta de las de tercero de la ESO y luego de continua voy a hacer este. Entonces, discreta. Ejemplo, estudio del número de coches que tiene cada familia pues en una ciudad. Claro, el tamaño, tenemos que coger una muestra, ¿no? Ir preguntando, hacer unas encuestas, preguntarle cuántos coches tienen ustedes en la familia, tal. Las muestras tienen que ser muy grandes. Yo aquí el tamaño es 30, como que he preguntado a 30 familias, ¿vale? Pero tienes que preguntar en una ciudad como Madrid, pues a hacer una muestra, yo qué sé, de 10.000 o incluso 100.000 más, porque en Madrid hay muchísimos millones de personas y con 30 personas pues ya me dirás tú qué información vas a tener. Pero bueno, esto para el ejercicio de los que se hacían en tercero de la ESO. Entonces, esta es una variable discreta porque toma valores sueltos, es decir, en una familia tienen o ningún coche, o uno, o dos, o tres, o cuatro. Entonces, si no va a tener nadie 0,5 coches, ¿vale? Un coche y medio. Entonces, son variables que toman valores sueltos, o toman el valor 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Yo me he inventado, pues eso, que de 30 familias hay dos que no tienen ningún coche, 7 que tienen un coche, 16 familias con dos coches, 4 familias que tienen 3 coches y una familia que tiene 4 coches de las 30, ¿vale? Este era lo que se llamaba el tamaño de la muestra. Y esta era la frecuencia absoluta, es decir, número de familias que tiene 0 coches, dos familias, era lo que se llamaba frecuencia absoluta, que era simplemente contar, pues como cuando yo tiro una moneda 1000 veces y cuento el número de caras o de cruces, esa es la frecuencia absoluta, ¿vale? Me salen 400 caras y 600 cruces, pues frecuencia absoluta de cara, esa sería discreta también, ¿no? Cara, me ha salido 400 veces y cruz me ha salido 600 veces, ¿de acuerdo? Luego estaba la frecuencia relativa, que era dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Esto está relacionado con la probabilidad, porque claro, si yo te digo, mira, experimento aleatorio, 30 familias, les he preguntado los coches, probabilidad de que elegida una familia al azar tengan dos coches, pues la probabilidad sería 2 partido de 30, ¿vale? Con lo cual esto está relacionado con la probabilidad y más adelante le llamaremos P, P minúscula a esta probabilidad, a esta frecuencia relativa, ¿vale? Entonces, claro, la suma de todas estas tiene que dar 1. Después estaba la columna de que multiplicábamos x sub i, es decir, el valor de la variable en cada caso, por la frecuencia absoluta. Y eso se hacía para calcular la media, ¿no? Pues digo, pues qué coches de media tienen en estas 30 familias, ¿no? Entonces se multiplicaba 0 por 2, que es 0, ¿no? 0 coches por 2 familias que tienen 0 coches. Esto era como ir sumando, pues eso, número de coches, el 0 sumarlo dos veces, ¿no? Esto era como tener 0 más 0, más 1, más 1, más 1, 7 veces, ¿no? Más 2, más 2, más 2, y luego dividirlo todo entre 36. Se tarda menos, claro, la multiplicación, recordad que es una suma reiterada, con lo cual se tarda más rápidamente, se hace 1 por 7, 2 por 16, 3 por 4, 4 por 1, ¿no? Se suma todo y nos sale 55. Y luego este 55 es el que para calcular la media se sumaba, esto es sumatorio, ¿os acordáis? ¿No? Que sumatorio quiere decir 0 más 7 más 32 más. En lugar de poner 0 más 37 más 7 o no sé qué, pongo el símbolo de sumar x sub i por f sub i, quiere decir que aquí tengo la suma toda de todas estas elementos y dividido entre n, entre 30, y entonces 55 entre 30 me sale 1,83 coches de media, o sea, cada familia, o sea, que la media de coches por estas familias es 1,8, casi 2 coches, ¿no? Porque como unos tienen 4 y otros tienen 1 y 0, pues la media sale cerca de 2. Después estaba la columna para calcular la varianza y la desviación típica, que era x sub i al cuadrado por f sub i, es decir, esta columna al cuadrado por esta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me salen estos números, que espero no haberme equivocado, me sale 307 y con eso se calculaba la desviación típica, ¿vale? Que era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación típica era raíz cuadrada de el sumatorio, o sea, sumar esta columna, ¿no? De x sub i cuadrado por f sub i partido de n de 36, perdón, de 30,
menos la media al cuadrado, ¿no? Porque esa era la varianza. La media al cuadrado se calcula, se hace esta cuenta, ¿no? Se hace la resta y me sale aproximadamente 1,49, o sea, 1,5, ¿no? ¿Eso qué quería decir? Pues que luego considerábamos un intervalo que era la media menos la varianza, la desviación típica, media más desviación típica, y si la mayoría de valores, bueno, un 66% de valores estaban aquí, es que el estudio estadístico estaba bien hecho, ¿vale? Y luego estaba, por último, el diagrama de barras, es decir, en una variable discreta, aquí en medio no hay nada, ¿vale? Es solamente una barrita, es decir, 0 coches, pues una barrita. Un coche hasta, pues si había 7 familias, aquí pues he cambiado la escala, claro. Porque si pongo la misma escala aquí que aquí, pues no puedo. Entonces eso a veces distorsiona los diagramas, ya sabéis. Dos coches, pues para 2 coches tengo 16 familias, ¿no? Pues esta barra. Veis que siempre que la barra central es la más larga y las de al lado están como, digamos, equilibrado, ¿no? Eso también estaba el diagrama, que era ir uniendo, ¿no? El diagrama, que luego esto se aproxima por una función continua, ¿no? Como que haces así. Y entonces cuando la parte esta es más amplia, pues quiere decir que el estudio pues más o menos está razonablemente bien hecho, ¿de acuerdo? Y aquí está la media, ¿no? 1,5 y luego el intervalo ese pues 1,5 si le perdón, la media era 1,83. Estaba más cerquita de aquí, ¿no? Me he puesto 1,5 pero no, está más aquí, está la media, ¿vale? Esto es el intervalo, aquí es la desviación típica y luego la desviación típica 1,5, pues ponle que esté por aquí. Y entonces aquí está esta barra, que son los 16, ¿no? Las 16 familias con 2 coches, ¿no? Entonces, claro, 16 partido de 30 por 100, si eso me sale que es el 66%, pues entonces es que el estudio está bien hecho, ¿ya? Y hasta aquí, pues la variable discreta, ¿de acuerdo?